¿Sabías que en San Salvador hay un cementerio donde se encuentran las tumbas de las personalidades más importantes para la historia de este país? Bienvenidos al Cementerio Los Ilustres. Y como saben, este es el segundo video que hacemos sobre el necroturismo, en esta ocasión en el de Los Ilustres. La primera vez lo hicimos en el cementerio de Suchitoto y repito, esto siempre lo hacemos con el mayor de los respetos, porque como ya lo decíamos en el video anterior, el necroturismo nos parece algo muy interesante. Los cementerios tienen mucha historia, entonces nos gusta compartir este tipo de turismo con ustedes. Yo lo que recuerdo acá de niño es que me hablaban mucho de que aquí estaban enterrados algunos presidentes y que estaba el general Francisco Morazán, que entiendo yo de que ahí hay como un roce, un conflicto con Honduras, porque Morazán fue en el tiempo cuando Centroamérica era una sola región. Entonces Morazán fue uno de los que estuvo para la época de la independencia y que siempre en ese mismo tiempo fue que se fraccionó Centroamérica y Francisco Morazán, que era de nacionalidad hondureña, ahora viéndolo en perspectiva, decidió quedarse en El Salvador, porque según recuerdo, él decía como que le gustaba mucho acá el país y cómo lo trataba la gente acá, entonces él decidió quedarse acá. Pero recuerdo que en algún momento de la historia Honduras ha reclamado hacer la exhumación para llevar los restos hacia Honduras. Pero el Estado salvadoreño, entiendo yo, decretó que era como patrimonio nacional tenerlo a él acá en el país. Podemos notar también que era como, no sé si llamarlo una tradición, que las tumbas, en las décadas atrás, le dedicaban como bastante tiempo a que tuvieran como diseños diferentes y diseños como bastante influenciados por algún tipo de época. Por ejemplo, hemos visto vamos a hacer algunas tomas de algunas tumbas con estilos góticos, barrocos y rústicos incluso. Hemos visto algunas que están bastante interesantes, que se parece un poquito como la visita que hicimos en Suchitoto, solo que acá creo que es un poco más grande porque estamos en la capital, obviamente. Entonces, no sé, quizás va a ser interesante hacer algunas tomas para ver la diversidad que hay de expresiones artísticas, voy a decir. Fíjense que algo que me ha llamado mucho la atención es que hay apellidos que no son tan comunes en El Salvador. Además, la arquitectura, como ya decía Ronald, es diferente en cada tumba. Cada tumba tiene su distintivo y también hay mucha creatividad. Es fascinante ver tanta obra de arte con la arquitectura, con los diseños, como Rosa mencionaba, con los apellidos, o sea, un montón de personalidades, voy a decir, y de familias que deben de tener su historia, ¿verdad?, en el país y que quizás muchas de estas no las conocemos. Por ejemplo, ahorita me encuentro en la tumba de Francisco Menéndez, que fue un presidente de El Salvador, que data de 1885 a 1890, o sea, estamos hablando del siglo XIX todavía, cuando eran generales los que ostentaban el poder en el país. Más abajo encontramos a otra familia que también estaba relacionada con la política, que era de apellido Martínez, pero no relacionada al presidente Maximiliano Hernández Martínez, que es una de las personalidades que andamos buscando ahorita en el cementerio. Y por fin llegamos a donde andábamos buscando, que era el mausoleo del general Maximiliano Hernández Martínez, quien fue expresidente, que hoy en día es expresidente de El Salvador. Como muchos conocerán la historia, él llegó a la presidencia en lo que fue un golpe de Estado en el año 1931 y fue presidente de El Salvador hasta 1944, donde se dio lo que fue la huelga de brazos caídos, y posterior a eso, él murió varios años después en Honduras a manos de su chofer. En 1932 hubo una revuelta campesina, campesinos del occidente, del oriente,
obreros del centro del país hicieron una revuelta en el 32 y bueno, este presidente, conocido por el genocidio que se realizó en esos años. 1944, después de la huelga de los brazos caídos, este presidente se va de El Salvador. Se va de El Salvador y creo que en su momento nadie sabía hacia dónde se había dirigido, dónde se había ido, pero conforme los años se supo que se fue para Honduras. Estuvo residiendo en Honduras en una finca, tenía una casita y ahí vivía junto con los empleados que tenía, ¿verdad? En su haciendita y con el chofer. Entonces, según cuentan, a Maximiliano lo encontraron el siguiente día, después de que lo habían matado, o la mañana siguiente de la noche que lo habían asesinado, y lo habían asesinado con arma blanca, si no me equivoco. Y bueno, lo trajeron para El Salvador nuevamente, y con las investigaciones lograron encontrar que fue su chofer el que lo había asesinado. Entonces indagaron por qué, ¿vea? Porque el chofer había sido el chofer que había tenido incluso acá en el país y con el cual se había ido para Honduras, es decir, era una persona de confianza. Y según dicen, la razón por la cual lo asesinó es porque Maximiliano había matado a alguien que era familiar de este chofer. Entonces, en venganza, el chofer lo asesinó. Entiendo que a este señor le hicieron un juicio en Oriente, no sé si en Morazán o en San Miguel, que estaba en ese momento juzgado. No recuerdo tampoco si este chofer era de Oriente y por eso lo habían juzgado allá en el oriente del país, pero la cuestión es que en la audiencia él confesó que él lo había matado y las razones. Y bueno, queríamos hacer un cierre, una plática, conocer la experiencia que tuvimos, porque yo también era la primera vez que vení. Rosa. Bueno, a mí me gustó mucho, como ya lo he dicho, lo arquitectónico me parece increíble, la historia, conocer otras personalidades del país, de la historia de El Salvador que no conocía, así que ha sido bastante interesante. La verdad es que es bien peculiar este cementerio. Sí, yo les comentaba de que yo pienso regresar, pienso tener nuevamente una visita porque no alcanzamos a ir a todo. No vimos a detalle algún sector del cementerio y creo que por el tiempo se ve como que va a llover. Estábamos viendo también en la página de que se supone cierran al mediodía, entonces estamos un poquito hacia la expectativa de cómo vamos a encontrar el portón ahorita que salgamos. Que nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Cindy propone que hagamos un campamento acá y que acampemos. Que nos digan en los comentarios si les gustaría. Sí, a mí me gustaría mucho. De hecho, por ahí he visto algunos lugares que están ideales para eso. Bueno, como les decía, no exploramos todo, pero creo que alcanzamos a ver algunas de las tumbas que nos interesaba mostrarles y que conocieran. Y bueno, yo me voy satisfecho, voy contento, voy motivado que vamos a regresar. Sí. Sí, creo que en algún punto a Rosa Barrona le comentaba que es un cementerio súper bonito. Es más, hay unas tumbas que esto parece un museo más que un cementerio y está súper bonito y también nos preguntábamos qué tan caro sería en un futuro quizás pensar que nosotros podemos aquí, porque sí está demasiado bueno. Sí. A mí ya me prometieron una estatua de mármol. ¿Quién? Para conmemorar a ustedes. No sé si alguien sabrá, tal vez nos dejen en los comentarios, porque nos preguntábamos cuál será el requisito para hacer un Sí. acá, porque pareciera, ¿verdad?, que solo la gente pudiente en aquel momento tenían acceso a ese tipo de parques santos, como les denominan. Hemos encontrado tumbas que al parecer pasan desapercibidas y otras que son mega, ya podríamos decir, Casa, casi. casas ostentosas. Sí, incluso hay unas que da la impresión como que tuvieran aire acondicionado. Exacto. Entonces nos hemos quedado como con esa duda que cómo o qué se requerirá para poder acceder a un nicho. Estamos interesados. Sí, ya estamos pensando en el futuro. Sí, eso. Bueno, también quería aprovechar para agradecer el apoyo al canal, al proyecto, por las vistas, los comentarios y los mensajes que nos dejan en Facebook,
YouTube e Instagram. Siempre estamos pendientes de sus mensajes. Y bueno, es todo por nuestra parte. Nos vemos en otro video. Adiós. Bye.